Se busca a este hombre para matarle. Por este libro. Su título es Versos satánicos. 1,000 Muslims gathered in Toronto on Sunday. Their call, ban the book, and justice for Rushdie. 2 months ago, the first book burnings in Bradford, a mill town in northern England. It's an unlikely place to be fomenting revolution. We will kill you. We obey the Imam Khomeini the Great. Estaba a punto de tomar la palabra, terminaba su presentación y de pronto... Oh my God. Salman Rushdie ha sido apuñalado varias veces en el cuello, según los primeros informes, presuntamente por este sujeto ya detenido. We all just ants up on a hill. Digging, working the earth till we get our fill. Well, it's up and down and into the light and into the dark, a terminal walk or a lost art. ¿Cómo recuerda la noche antes del ataque, la noche anterior? Lo que recuerdo sobre todo es que era una noche de luna llena muy bonita y yo estaba enfrente de un lago en el norte de Nueva York, del estado de Nueva York, y estaba contemplando la luna reflejándose en el lago y decía, qué bonita noche. La última noche inocente. Sí, efectivamente, y además estaba en un buen lugar, un sitio bonito, acaba de terminar una novela, estaba enamorado y había una luna llena, era una noche de luna llena, todo era muy bonito. Como para un neoyorquino imaginar el 10 de septiembre, ¿no? Sí, efectivamente, es como el día antes del día de, ¿no? Usted es un maestro de la ficción y llevaba más de 30 años amenazado. ¿Cuántas veces había ficcionado, cuántas veces había imaginado en su cabeza que ese ataque se producía? ¿Y cómo lo había imaginado? Bueno, al principio, en los primeros años del atentado, pensé en ello, imaginé en ello, me imaginaba que iba a ocurrir, pero nunca ocurrió, ¿no? Después de los versículos satánicos. Pero luego me mudé a Nueva York después, a principios del año 2000, y durante prácticamente 25 años, los siguientes 25 años, todo iba bien, no había amenaza de ningún tipo, y entonces dejé de pensar en el tema y cuando ocurrió este hecho, me pareció como si el tiempo volviera del pasado, como si algo del pasado me atrapara, algo que yo ya había olvidado. Y yo sé que se lo han preguntado muchos de sus amigos y usted se lo ha preguntado a sí mismo también, y es una pregunta con difícil respuesta a la que usted intenta responder en el libro. ¿Ha logrado entender por qué no salió corriendo cuando veía que se abalanzaba sobre usted alguien con la intención de matarle? Bueno, en primer lugar, él tenía 24 años y yo 65, o 75, perdón, o sea que no creo que hubiera podido escapar. Y además, desde el momento en que le vi correr hacia mí hasta que se abalanzó sobre mí, pues pasaron unos segundos, no tuve tiempo de reaccionar y de hecho no tuve tiempo ni siquiera de pensar. ¿Lo recuerda en cámara lenta? Sí. En mi recuerdo, yo recuerdo cada paso que dio, ¿no? Como si fuera una película en cámara lenta. No hemos podido adelantarlo por motivos obvios de seguridad, pero nos acompaña en el estudio en directo el escritor Salman Rushdie. Sufrió la condena de una fatua por la publicación de versos satánicos y sufrió sobre todo un ataque que estuvo a punto de costarle la vida hace algo más de año y medio aproximadamente. Publica ahora un libro en el que es capaz de narrar con la belleza de las palabras, un acontecimiento tan doloroso como este que sufrió. Así, señor Rushdie, lo primero, buenos días y gracias por venir al estudio. Good morning.
El libro se llama Cuchillo. So the Es book una is called palabra tan knife. fuerte en cualquier idioma. Efectivamente, es lo primero que yo pensé. Lo primero que yo pensé cuando escribí un libro, sabía exactamente cuál iba a ser el título, Cuchillo. Un crimen, un intento de asesinato con una pistola, tiene algo de crimen a distancia. Aprieta solo un gatillo. Un crimen con un cuchillo tiene una invasión de tu propia privacidad, de tu propia intimidad. Es como que te está diciendo algo el asesino, ¿no? Yeah. Sí, es algo muy... Un atentado con cuchillo es en primer plano, es muy cercano, efectivamente es muy íntimo, por así decirlo. Y además, después del primera cuchillada o las dos primeras cuchilladas, yo caí al suelo y luego él se me abalanzó y estaba encima de mí. O sea que estaba muy, muy cerca, o sea, estaba encima de mí. Afortunadamente me salvaron, me rescataron. En primer lugar, la persona que estaba, el caballero que estaba conmigo en el escenario, Henry Rees, y luego miembros del público que vinieron corriendo a ayudarme y a subyugar, a someter al atacante, al agresor. Otra vez hubiera muerto, de lo contrario habría muerto. Fueron 27 segundos en los que recibió múltiples puñaladas que le atravesaron una mano, un ojo, el cuello, el pecho, el estómago, la cara, que luego hablaremos de lo que significa recuperarse milagrosamente de esas heridas. En ese momento recuerda pensar que era el final, que ahí acababa todo. Sí, sin ninguna duda. Después de que me lo quitaron de encima, por así decirlo, recuerdo que estaba ahí tirado en el suelo y había realmente montones de sangre. Salía mi sangre por todas partes y aquello me dejó realmente impactado. Y yo pensé, seguramente es el final, estoy al final de mi vida. Pero afortunadamente me equivoqué. Déjeme decir que es un libro maravilloso que recomiendo personalmente, entre otras cosas porque tiene enormes dosis de sentido del humor en un acto tan trágico como este. Es muy divertido dentro del drama, como cuenta usted que en ese momento en el que al mismo tiempo que pensaba me están matando, me estoy muriendo, lo que más le preocupaba era su traje y sus llaves. Sí, porque parece una estupidez ahora, ¿no? Pero cuando yo estaba ahí tumbado en el suelo, había dos médicos entre el público que vinieron a ayudarme y decían cosas como, quítale la ropa para que veamos dónde están las heridas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero yo pensaba, jolín, me van a estropear el traje. Y de verdad que sí, que es algo cómico que pensar, es un pensamiento un poco absurdo, pero yo lo pensé. Y luego además me preocupaba perder las llaves, mis tarjetas de crédito, mis cosas, ¿no? Y además no perdí nada, tengo que decir, volví con todas las cosas. O sea que la gente que me ayudó era gente muy honesta. Bueno, hay una metáfora en esto. Usted pensaba que se estaba muriendo, pero al mismo tiempo de alguna manera pensaba que iba a volver a casa esa noche, ¿no? Sí, ahora que he hecho la vista atrás, yo creo que había algo en mí que me decía, no vas a morir, vas a seguir necesitando tus llaves, tus tarjetas de crédito, etcétera. Entonces no las pierdas. Y yo tenía esa determinación de vivir. Sí que creo que eso ocurrió. El libro lo dedica, como decía, a los héroes que le salvaron, a los héroes que le sacaron de allí y gracias a su ayuda, pues esos primeros momentos le atendieron. También se lo dedica de esa manera a un dedo gordo de una persona a la que no conoce. Yes. A thumb. Sí, había una monja, ni siquiera recuerdo qué aspecto tenía, recuerdo que era un tipo bastante grande que se presentó y dijo, soy un bombero retirado, jubilado, entonces conocía cómo se manejaban los primeros auxilios y él pudo ver que la mayor herida estaba en el cuello y que la mayor parte de la sangre salía de una herida en el cuello, y lo que hizo fue poner ese dedo, ese pulgar que era muy grande para restañar la herida, que dejara de sangrar, y luego me puso la mano en el cuello tapando la herida con el pulgar hasta que llegó el helicóptero, pero sin ese dedo, sin ese pulgar yo hubiera muerto, estoy seguro. Pero no ha sabido nunca a quién pertenecía ese dedo, sí.
Bueno, me dijo su nombre, pero no me acuerdo del todo. No sé si se llamaba Mark Pérez o se llamaba Match Pérez. No sé, uno de los dos, la verdad, pero no lo recuerdo. No era un buen momento para fijarse en cómo se deletrea un nombre, ¿no? Habla usted del hospital, al servicio de trauma al que le llevan en un helicóptero. Y empieza ahí un larguísimo recorrido que detalla en el libro, de nuevo con todo lujo de detalles médicos, pero también con un cierto sentido del humor y con un enorme sentido de la narrativa. Por eso digo que el libro merece ser leído. Hablamos un poco de ello, pero cuénteme primero, mirándolo con la perspectiva del tiempo, ¿qué ha aprendido usted sobre la vida en un hospital como un enfermo? No, una de las cosas es que tu cuerpo deja de pertenecerte, es decir, pertenece a los médicos, a las enfermeras, y la gente llega y sale, te examinan de la forma más íntima, o sea, te inyectan cosas, te palpan, hacen cosas en lugares que realmente jolín, y bueno, uno en cierto modo se entrega su intimidad a estas personas, porque evidentemente lo que quieren estas personas es ayudarte, pero al mismo tiempo hay una parte un poco humillante, porque uno pierde totalmente la propiedad, el control de su propio cuerpo, como si ya dejara o hubiera dejado de pertenecerte. Pero bueno, supongo que pues es por una buena causa, evidentemente. ¿Por qué les hace tan felices a los médicos los movimientos de vientre? Esta es una de las cosas raras del hospital. Todo el mundo quiere que vayas al servicio. Y si vas al servicio, todo el mundo se pone contento. Es una alegría para todos. Y si no, todo el mundo se preocupa. Usted, lógicamente, estaba bajo el efecto de sedantes potentísimos, todo tipo de medicación, y me imagino que tenía una imagen borrosa de la realidad. ¿Cuánto tardó en verse delante de un espejo y ver la profundidad de las heridas? El espejo fue unas semanas después, porque mi mujer Elisa, con mucha inteligencia, me impidió que yo me mirara al espejo. Quitó todos los espejos. Porque yo realmente tenía un aspecto terrible. Y mi mujer pensó, si se ve en un espejo, esto va a reducir su capacidad para recuperarse y resistir. Y tenía razón, o sea que todo el mundo, de todas formas, me mentía. Los médicos, las enfermeras, todo el mundo decía, qué buen aspecto tienes, mucho mejor que ayer. Y era totalmente mentira, pero bueno, yo también quería creerlo. O sea que decidí creer lo que me decían, y mucho después mi mujer me mostró las imágenes que había tomado, porque las había tomado entonces pues para tener una especie de historial, ¿no? Y me enseñó cómo había ido evolucionando, y yo me quedé horrorizado ante el aspecto y la profundidad de las heridas. Y dijo, pues sí, muchísimas gracias, le dije, por no dejarme ver todo esto. Se sintió muy protegido por su familia en esa época, ¿no? Sí. Mi hermana vino, mis dos hijos vinieron también de Inglaterra a verme, a cuidarme, a estar conmigo, y quien más hizo evidentemente fue mi mujer, Eliza Griffith, que es una escritora excelente, va a publicar dentro de poco aquí en España, y bueno... Esto que va a publicar es una novela, pero ella es una excelente poetisa y fotógrafa, o sea que además tiene todos estos talentos, pero fue maravilloso y fue extraordinaria la forma en la que ella tomó control de la situación, y el médico llegaba y el médico le contaba lo que iba a ocurrir, y entonces ella quería saber lo que ocurría desde el principio a través de ellos, no a través de lo que veía. Era la jefa y ella tenía el control de la situación. Se da cuenta de que en realidad ha escrito una novela de amor. Sí, yo creo que esta es mi mejor novela de amor. Finalmente. Hay alguien que me dijo en una ocasión, hace un par de días, es que tendría que haberlo llamado Cuchillo, una historia de amor, porque en cierto modo lo es. Hay dos fuerzas que funcionan en el libro. Una claramente es la violencia, el odio, etcétera, pero la otra fuerza es el amor. Y esas dos fuerzas
estaban funcionando, actuando en mí. Y como he sobrevivido, podemos decir que el poder del amor fue más duro, más potente que el poder del odio. Poco a poco pasaron las semanas y los meses, recuperó la movilidad y la sensación en la mano, donde el cuchillo atravesó tendones y nervios, se va recuperando de las heridas, de otras muchas heridas. Dice que su pecho parecía el mapa de 1 metro, de todas las cuchilladas que había en el pecho, pero hay una herida con la que tiene que convivir, y además en el libro cita a José Saramago y el ensayo de la ceguera, blindness en inglés, que es haber perdido el ojo derecho. Sí, efectivamente, esto es lo peor de todo, sin duda, sobre todo porque la ceguera siempre fue el mayor de mis temores en la vida. La sordera, pensaba siempre, podré soportarlo. Si pierdo algún otro sentido, seguramente podré manejarlo. Pero para mí la ceguera siempre ha sido lo peor, porque como escritor, además, uno tiene que tener capacidad de observar. Su trabajo es observar al mundo con la mayor minuciosidad posible. Y bueno, afortunadamente, ahora lo puedo hacer solo con uno. El cuchillo atravesó el ojo y rompió todo el nervio óptico. Usted tiene una frase que es trágica pero bellísima en el libro. Dice que ese ojo que ha perdido es al mismo tiempo una gran ausencia y una gran presencia. Sí, lo es, porque y además muestra la gran fortuna que tuve, porque la cuchillada, si hubiera sido 1 o 2 milímetros más profunda, hubiera dañado el cerebro, pero afortunadamente no ocurrió esto, o sea que no hay daño cerebral y bueno, sigo pudiendo hablarte, sigo pudiendo ser yo, y eso para mí es fundamental, es un milagro de verdad. En los años anteriores, ¿usted cree que había encontrado el equilibrio perfecto entre privacidad y seguridad? Sí. Yo creo que sí. Y yo creo que esto regresará. Yo he vivido con esta amenaza, o viví durante muchísimo tiempo, durante más de 13 años. O sea que sé cómo hay que gestionar esta situación y cómo hay que manejarla. Este hecho fue un accidente desafortunado, muy desgraciado, y seguramente fue el resultado de que en el lugar en el que yo estaba hablando no había ningún tipo de seguridad, pero ningún tipo de seguridad. Y yo estaba allí en el escenario y estaba a 2 o 3 peldaños del público y no había nada más. No había seguridad, no había ni siquiera un oficial de seguridad, un guardaespaldas, porque de lo contrario esto seguramente no habría ocurrido. Lo habría interceptado, pero no había nada. O sea que esto es un poco... este chico pudo actuar de forma libre. Luego hablamos un poco de él. ¿Siente que esto que ha pasado, que el cuchillo de alguna manera también ha cortado esa nueva relación que usted tenía con el mundo y que vuelve de ese modo a la casilla de salida y tiene que volver a pensar en lo que llevaba tantos años pensando? No desde el principio, pero no hay duda de que todo esto vuelve un poco a poner las cosas a un lugar un poco incómodo, a un lugar distinto al que yo llevaba viviendo en los últimos 25 años, un lugar que yo había olvidado, ahora vuelven otra vez a la mente cuestiones de seguridad, etcétera. Todo eso estaba olvidado y bueno, ahora hemos vuelto otra vez a tener en cuenta las medidas de seguridad para... pero al mismo tiempo tengo que decir que no pienso volver a ese agujero oscuro en el que estaba antes. Sí que voy a poder reivindico mi derecho a tener mi vida normal en la medida de lo posible. Yo solamente hoy he podido entender lo que esto significa. Es la primera vez en este programa. Estamos hablando con Salman Rushdie en directo, que no solo ha venido la policía con perros, hay un enorme despliegue de seguridad, incluso han cortado la calle, han cortado la Gran Vía. Y para usted esto es normal, claro. No, no es normal, no es normal, en absoluto. No, yo no sabía que habían cerrado la calle. Yo creo que hay veces que la gente exagera un poco, ¿no? Yo creo que eso no era tampoco necesario. ¿Sigue teniendo pesadillas?
Afortunadamente no, han cesado. Inmediatamente después de la agresión tenía pesadillas todas las noches, era un horror. Pesadillas muy malas, muy siniestras, y mi mujer tenía que despertarme porque no hacía más que agitarme, podía caerme de la cama inclusive de lo que me agitaba. Pero esas pesadillas ya cesaron y no me acuerdo casi ya cuándo fue la última vez que tuve una pesadilla. Hace una semana sí que tuve un sueño, pero fue un sueño con el príncipe Harry y eso es el peor sueño que he tenido. No sé si aquello fue una pesadilla, pero sí fue un sueño inesperado. No sé si hay algún hospital que pueda tratarle de esa enfermedad. No. Durante un tiempo usted barajó la idea de sentarse cara a cara con su agresor y después desestimó esa idea y decidió no hacerlo. Me gustaría que me contara cómo fue ese proceso de decidir algo y luego cambiar de opinión. Bueno, porque empecé a pensar que no iba a aprender, no me iba a contar nada interesante. Empecé a pensar que realmente esta persona iba a abrir su corazón y me iba a contar exactamente por qué lo hizo. Estoy seguro de que no iba a lograr esto. Y seguramente me soltaría una serie de estereotipos ideológicos y de frases hechas que no necesitaba escuchar. O sea que al final pensé, voy a hacer lo que sé hacer, que es imaginarme en su cabeza, tratar de pensar en él como si se tratase de un personaje creado y ver si puedo hacerlo de forma convincente. Y de hecho escribe una especie de obra de teatro imaginada en la que conversa con él. Cuéntenos cómo cree que es ese personaje que hay en su cabeza. Bueno, obviamente es una persona que en su época joven ha tenido una transformación. Sus padres son de origen libanés, pero creció en Estados Unidos. Y es una persona como cualquier otra persona, un chico joven de Nueva York, un niño de Nueva York. Era una persona que no tenía ningún antecedente penal, ningún tipo de vinculación con extremistas. Y supongo que cuando sus padres se separaron, sus padres volvieron al Líbano. O sea que fue a su padre más bien, volvió al Líbano a visitar a su padre, a su pueblo, y en el pueblo en el que vivía su padre era un pueblo dominado por Hezbollah. Y de acuerdo a su madre, a quien entrevistaron en la prensa, cuando volvió del Líbano sufrió una transformación, estaba totalmente cambiado y en cierto modo se radicalizó, por así decirlo. Se puede decir a su madre que quizá tenía que haberle enseñado más sobre religión. Entonces el chico se encerró en el sótano durante 4 años de la casa de su madre y vivió una vida muy solitaria, viendo vídeos de YouTube, etcétera, y en cierto modo adoctrinándose. Y esto es lo que yo veo. Esto es todo lo que yo puedo pensar de él, porque hay gente que tiene personalidades que necesitan un líder, y en cierto modo yo creo que él esto lo encontró en forma del Islam radical. Hay una extraña metáfora ahí, ¿no? Como alguien se adoctrina de esa manera, una especie de pensamiento sectario, y se convierte en un asesino a través de vídeos de YouTube e intenta cometer ese asesinato con un método tan antiguo como un cuchillo. Bueno, lo que es extraordinario para mí es que él no se molestó en saber nada de mí. Es decir, él lo admitió. Leyó un par de páginas de algo que yo había escrito y ni siquiera supo decir qué. Vio un par de vídeos en YouTube sobre mí y con ello fue suficiente para que se decidiera a cometer un asesinato. Y esto a mí me deja realmente sorprendido, porque una persona que no es un criminal, un asesino, pasar de cero a querer matar a alguien, esto es muy difícil de comprender. Y esto trato de comprenderlo en este pasaje del libro cuando trato de meterme en su cabeza. ¿Cómo pasa uno de la nada al asesinato con tan poquísima información? Y el hecho de que en el libro no menciona su nombre, creo que es una buena revancha.
No quería su nombre en el libro, no quería en absoluto que figurara su nombre en mi libro. Él ya tuvo sus 30 o sus 27 segundos de fama y ahora tiene que volver a ser nadie, al anonimato, que siga en la cárcel con un número anónimo. ¿Cómo está el proceso ahora mismo? ¿Tendrá que ir a declarar? ¿Se ha declarado culpable? No sé cómo está. Bueno, no lo sé todavía. Creo que habrá una fecha este otoño que viene en el que yo tenga que seguramente ir a declarar, pero no sé exactamente cuál es la fecha. Ni siquiera sé si al final va a haber un juicio. Porque tengo la sensación de que su abogado está tratando de llegar a un acuerdo de algún tipo. Si se declara culpable, podrá acceder a una sentencia reducida y en ese caso no hará falta que haya un juicio. Pero no tengo ni idea ni tengo un medio para saber qué es lo que va a pasar. Si hay un juicio, entonces evidentemente tendré que ir a prestar testimonio y estaré en la misma sala que él por segunda vez. ¿Le da miedo ese momento? ¿Le preocupa? No, realmente no pasa nada, creo que no. Yo creo que es él el que tiene que estar preocupado. En esta conversión de un chaval nacido en Nueva Jersey, sin ninguna formación religiosa, como luego él se quejaba, a convertirse de repente en un asesino, hay algo de por medio, que es una narrativa falsa. La narrativa de que usted cometió un crimen y por eso tiene que ser ejecutado. Eso también tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos. Estamos llenos de narrativas falsas en lo político, ¿no? Sí, creo que tienes razón. Vivimos en una era en la que las narrativas falsas compiten con la verdad. En muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo ocurre esto. Por ejemplo, en Ucrania, el presidente ruso dice que Ucrania está dirigida por nazis. Y hay mucha gente en Rusia que cree que sí, que es así. Y la narrativa ucraniana es distinta porque no son nazis. O sea que mira uno a donde mire, ve estas falsas narrativas. Yo vivo en Estados Unidos y la última vez que yo leí que más de la mitad de los republicanos que votaron en las últimas elecciones piensan que las últimas elecciones fueron robadas y eso no es así. Pero son cosas que la gente cree. O sea que vivimos en una era en la que la mentira compite con la verdad. Entonces no sabemos quién va a ganar. Le hago esta pregunta de ateo a ateo. ¿Ha cambiado en algo su sentido de la espiritualidad? No, en absoluto. Ni si, en lo más mínimo, vamos. Una de las cosas precisamente que me ocurrió es que yo creo que me acerqué a la muerte lo más posible que uno puede acercarse sin morir. Pero no vi nada sobrenatural, no hubo nada sobrenatural, no vi ningún coro de ángeles, no luz al final del túnel, tampoco vi las puertas, ni las puertas del cielo ni las puertas del infierno, no vi nada, sencillamente un montón de sangre que brotaba de mí. Y yo pensé que sencillamente lo que yo pensaba, la muerte es el final y no el principio de nada, de otra fase. Esto es algo que yo he creído toda mi vida y que sigo creyendo. Acabó visitando el lugar en el que sufrió el atentado y tratando de estar de pie en el mismo sitio en el que casi cayó muerto, ¿no? Bueno, enseguida, una vez que me recuperé, comprendí que psicológicamente era importante para mí volver a la escena del crimen, por así decirlo, para demostrarme a mí mismo que era mejor, que me había recuperado, que estaba mejor, que me había recuperado, que era capaz de estar en el mismo lugar donde casi me matan. Y fue muy importante, era algo muy importante para mí. Fui con mi mujer, Eliza, que no estaba conmigo el día del atentado, y para ella también era importante volver a ver este lugar, no lo había visto antes. Y tuve la sensación física de alguien que se quita un peso de encima, ¿no? Es como si me quitara esa carga. Y me sentí más ligero
Y de hecho me siento más ligero, me siento mejor. Desde ese día me he seguido sintiendo cada vez más y más ligero a medida que ha ido pasando el tiempo. Es como si alguna parte, un peso, un dolor, desde ese momento que fui ahí otra vez, hubiera desaparecido y cada vez está más lejos. ¿Y su mujer se encontró también mejor después de hacer esa visita? Yes. Yeah, I think it was very painful for her in many ways. Yo creo que para ella fue muy doloroso en muchos sentidos, pero después de la visita fue todo mucho mejor. Fue una visita que fue muy útil. ¿Cómo imagina su futuro en los próximos 15, 20 años? Bueno, yo creo que en cierto modo tenemos que reconstruir lo que teníamos antes, porque mi mujer y yo llevábamos juntos 5 años y medio antes de que se produjera el atentado y fueron años muy felices y tranquilos y tenemos que volver a reconstruir esa historia de amor. Empiezo a pensar en esto como si fuera un libro donde se relata una historia de amor y en el medio de la historia de amor se produce un asesinato, por así decirlo, un relato de un asesinato. Y ahora tenemos que volver a la historia de amor. Y escribirá sobre ello. Porque el final de la historia criminal ya lo sabemos. Sí, acabo de escribir a esto. Yo creo que no hace falta que escriba más al respecto de la historia del crimen. Usted, lógicamente, se ha enfrentado durante toda su vida, y no quiero entrar demasiado en ello porque ha dado 1000 entrevistas sobre esto, al concepto de la libertad de expresión. Pero hay algo que nos dijo otra vez que conversamos con usted hace meses, que me llamó la atención, y es que a la democracia y al mundo le hace falta sentido del humor. No hay fanáticos con sentido del humor. Es imposible, no existe. Bueno, yo creo que está muy claro que el fanatismo y la comedia no parece que sean compatibles. Es muy difícil imaginarse un talibán que sea cómico. La idea es casi un absurdo, ¿no? Hay algo en el sentido del humor, en la comedia, lo gracioso, que es democrático, que representa la libertad. El humor es una forma de liberarse, de expresar la libertad. Uno puede reírse de alguien y la gente tomárselo a bien, ¿no? Y no hacerlo con maldad. Yo creo que el humor nos acerca, nos reímos todos juntos. Y hace que la gente esté más cerca. Y la falta de humor nos separa. O sea que es muy importante. El humor es una parte fundamental de la naturaleza humana. Y como lector, y no como escritor, no me gusta leer libros donde no hay sentido del humor. Entonces trato de no escribir libros donde no hay sentido del humor tampoco. ¿Su humor es más británico que indio? Yo creo que es una curiosa mezcla con algunos elementos norteamericanos, ¿no? Llevo 25 años viviendo en Estados Unidos, o sea que quizá mi humor haya sufrido algún tipo de evolución. Claro, habla de la inserción del humor en el relato de la vida pública, pero usted vive a caballo entre ciudades como Londres y Nueva York y son países donde la gente está enfadada, son países enfadados en general, en un lugar por una cosa, en otro lugar por otro. Es el mundo que nos ha quedado. No creo que podamos encontrar un lugar en el que el humor pueda reinar. Sí, es cierto lo que dices. El mundo parece que está muy enfadado en todas partes, todo el mundo parece muy enfadado. Pero en Estados Unidos me he dado cuenta de que algunos de los cómicos que aparecen en la tele por la noche son los mejores comentaristas sociales. Jon Stewart, o Stephen Colbert o cualquiera otro de estos cómicos que aparecen en los programas nocturnos son muy divertidos. Y además son muy agudos y perceptivos. Captan muy bien la realidad de lo que ocurre. O sea que incluso ahora que vivimos en un mundo donde todo el mundo está enfadado y dividido, parece que la comedia también sigue siendo el medio para tender puentes, para poder mejorar la comprensión entre las personas. Sin embargo, he leído incluso estudios de audiencia que dicen que hay mucha gente, sobre todo gente joven, menor de 45 años, que esos shows de Jon Stewart, de Bill Maher, son su principal fuente de información. Pero por alguna razón, los que acaban votando no son los que ven esos programas.
Vamos a ver quién vota ahora. El problema en Estados Unidos siempre ha sido que hay mucha gente que no se molesta en ir a votar. Hay un porcentaje importante del electorado que no va a votar el día de las elecciones, y eso hace que sea posible que personas como Trump sean elegidas. Este año yo creo que la gente está muy preocupada y creo, y me da la sensación de que irá mucha más gente a votar, y esto es algo bueno. Tengo que decir que es un libro maravilloso, de nuevo, se llama Cuchillo, yo lo recomiendo encarecidamente. Es un libro, creo, más escrito para usted mismo que para los demás, y es un libro, como usted dice, sobre la felicidad y sobre el amor interrumpido por una tragedia. Yo quería que el lector viniera conmigo en ese viaje, ¿no? Es un viaje que va desde las puertas de la muerte a la vida otra vez. Y aunque no haya algo tan tremendo en la vida de la gente, todos nosotros en algún momento de la vida ha experimentado un hecho trágico, muy trágico, que le desorienta y tiene que encontrar también el camino de vuelta a la riqueza de la vida. Y bueno, el libro trata de eso. Y yo creo que todo el mundo que lea este libro puede conectar su experiencia vital con mi experiencia, con lo que se cuenta en el libro, y por eso se puede llegar a esa comunión, si uno quiere, entre el lector y el escritor. Yo le agradezco que haya venido hasta el estudio en Madrid, Salman Rushdie, y sobre todo le pido que siga escribiendo para combatir esta vileza que tuvo que sufrir con lo que usted ha hecho, que es arte, al fin y al cabo. Salman Rushdie, el libro se llama Cuchillo, insisto, mil gracias y mucha suerte con todo lo que tenga en el futuro. Thank you so much. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí.